two, one. Bienvenidos a Curo Brasilino. Yo soy Edu Regui, soy el creador aquí del canal y también de la empresa. Gostaria de invitarlos hoy a que me acompañen para que podamos ver algunos tips relacionados a la picanha, el famoso corte muy popular en Brasil, bueno, diría que en todas las partes del mundo, ¿cierto? Con base en mi experiencia, me gustaría mucho compartir con vosotros todo lo que es esta, digamos, iniciación, si se puede decir así, a lo que es el tema de la picanha, o para los que ya tienen cierta experiencia, obviamente sería simplemente confrontar la experiencia que tienen ya con los tips, con los consejitos que les voy a pasar aquí, ¿vale? Vamos a ver inicialmente lo que puede ser bastante interesante como consejos para comprar la picanha y luego también algunos consejitos sobre la manera y en dónde asar y todo más. Bueno, ven conmigo entonces. Bueno, cuando hablamos de comprar una picanha, hay que tener en cuenta algunas directrices, ¿no? Yo diría así, algunas líneas de análisis para lo que es elegir una buena pieza de picanha. Bueno, inicialmente yo me fijaría primero en dónde comprarla. Puede ser en un supermercado, puede ser en un hipermercado, una tienda especializada en carnes o vuestro carnicero de confianza, ¿sí? Eso obviamente depende de cada uno, ¿sí? ¿Qué sería más importante siempre? Es fijaros de que la picanha tiene que ser una pieza fresca, así como todas las carnes en general, pero ella es una pieza que considera que tiene que estar bastante fresca. ¿Cómo podemos identificar si una pieza de picanha está fresca? Primero, el color. El color tiene que ser este rojo brillante, ¿sí? Un rojo más oscuro, pero brillante, ¿sí? No puede ser este color de carne esmaecida, así ya direccionando ya para un tono más gris oscuro, ¿sí? Entonces, este sería el primer punto. Segundo, cuando la pinchas, la aprietas con el dedo, vas a sentir que se hunde un poquito y que no te va a poner mucha resistencia. Eso también indica si va a estar blandita, si va a estar bien a nivel de textura y todo más. Bueno, ¿qué más? También debemos fijarnos, muy importante, el secreto de la picanha es la capa de grasa, ¿sí? Entonces, cuando cojan una pieza de picanha, la pieza mínimamente tiene que tener un dedo de alto de espesor de grasa, ¿sí? Yo ya sé que muchas veces es difícil, sobre todo aquí en España, que algunos carniceros ya reciben la pieza sin la grasa, pero busquen una pieza que esté con la grasa, porque eso va a hacer toda la diferencia en el momento que vayan a asar, que vayan a cocinar, porque la grasa va a aportar el sabor y también va a proteger mucho en el proceso de cocción, ¿vale? Entonces, eso es fundamental. Entonces, que esté fresca y que tenga la capa de grasa. Vamos ahora con el tamaño de la pieza, porque seguramente ya habéis visto que hay piezas de picanha que tienen un tamaño más pequeño y otras gigantes, etcétera y tal. ¿Qué dice la tradición, la leyenda? Que una pieza de picanha buena tiene que tener entre 900 gramos y 1,2 kg. ¿Por qué esta variación? Porque obviamente va a variar conforme también el tamaño del animal. Si la vaca o el buey tiene mucho más peso, obviamente la picanha tiene que ser un poco más acompañado, tiene que ser un poco más grande, ¿vale? Pero muy importante es que esté más o menos entre este peso. ¿Por qué? Porque la pieza de picanha viene al final de la nalga, o sea, queda al final ya de la nalga, y cuando la otra parte de la pieza que está más para arriba, como os puedo mostrar aquí, enseñar aquí en el dibujito, cuando la pieza ya está más cerca de la parte de la columna del animal y de la final de la falda, y todo eso ya va a estar cogiendo un pedazo de la nalga, o sea, ya no va a ser picanha. Entonces, muchos carniceros, obviamente por aprovechar, terminan vendiendo una pieza más grande que va a coger los dos cortes. Entonces, muy importante, la picanha es la puntica final y el corte que va a seguir sería entonces la nalga, ¿vale? Entonces, tenéis que fijaros mucho en eso. ¿Y cómo podemos considerar a partir de cuándo es la picanha y a partir de cuándo ya termina la picanha? Por
van a haber 3 huequitos que van a ser donde están las venas, ¿no? Entonces, donde la vena estaba en el animal y ahí va a estar la irrigación. Yo voy a enseñarlos aquí también en este video. Bueno. Otra característica muy importante, obviamente ni siempre será posible, pero que es fijo, que va a servir, que va a ser muy interesante para aportar mucho sabor a la carne y que va a dar mucha calidad, sobre todo al producto final, es la cantidad de marmoreo, ¿no? ¿Qué es el marmoreo? Es la grasa que está entremeada entre las fibras del músculo, porque la picanha nada más es do que un músculo, ¿no? Una carne que es un músculo. Entonces, en donde vayan a estar estas fibras es muy importante que tenga marmoreo. Cuanto más marmoreo, mejor va a ser el sabor y la tendencia es que sea también más blanda, más macia. ¿Y cómo sabemos cuándo pasará eso? ¿Cuál es la procedencia de que una pieza de picanha tenga más o menos marmoreo? Obviamente eso va a venir del animal, de la raza, del tipo de alimentación, si el animal fue preparado para ganar peso o no. Entonces, las razas que tienden a traer mucho marmoreo, aunque no sean tan especiales o tan producidas para serem así, por ejemplo, podemos destacar 2 sobre todo. La Angus, que ahí tenemos Angus, Black Angus, o sea, son diferentes variaciones de la raza, y también tenemos el famoso Wagyu, que ya es un ganado más de peso, ya es más caro, obviamente quedó muy popularizado también, entonces el precio es bastante elevado, pero como recomendación, si queréis probar, es bastante interesante que puedan probar diferentes razas, sobre todo a la hora de hacer una picanha asada. Bueno, ¿qué más os cuento? Bueno, y ahora que ya sabemos cómo comprar una buena pieza de picanha, vamos a elegir primeramente cómo la vamos a preparar. Tenemos, digamos que 3 opciones en general, ¿sí? Entonces, la primera que sería asarla a la parrilla, ¿no? Al carbón, que es mi favorita. Segundo, tenemos la posibilidad de hacerla en una parrilla, pero no al carbón, sería eléctrica o a gas. Y por último, sería hacerla al horno, ¿sí? Entonces, con estas 3 posibilidades, obviamente también vamos a dedicar diferentes maneras de preparación. Entonces, vamos a comenzar con la parrilla, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, vamos a hacer la pieza entera o vamos a hacerla en trozos, vamos a trocearla. Entonces, se puede hacer de las 2 maneras, va a depender de cómo tienen la experiencia o cómo tienen la preferencia, ¿vale? Yo suelo hacer, cuando es para poca gente, la pieza entera. Cuando es bastante gente, es decir, necesitamos que sea un poquito más rápida, lo hago troceada. Entonces se puede hacer de las 2 maneras, ¿vale? Entonces, esta es una reglita que os puede ayudar, pero yo igual los invito que prueben de las 2 maneras, porque eso te va a hacer perfeccionista en el tema, te va a perfeccionar bastante la técnica y la manera de producirla, y también vas a experimentar obviamente un tipo diferente de cocción, de jugos y todo más. Bueno, entonces, independiente de que vayas a hacer a la parrilla, al carbón, a gas o eléctrica o mismo en el horno, se recomienda probar de las 2 maneras, aunque en el horno yo recomiendo única y exclusivamente que se haga la pieza entera. ¿Por qué? Porque queda más difícil de controlarla y puede ser que se pase del punto, ¿sí? Y ya que estamos hablando del punto, muy importante saber también cuál es el punto de la picanha. Eso es muy personal, ¿sí? Sin embargo, me cabe advertirlos de que la pieza de picanha es muy importante que se mantenga jugosa. Es una pieza de carne, es un corte específico que es muy jugoso. Entonces, no se puede dejar pasarla mucho. Mi recomendación es, si vayas a hacer en el horno y quieres saber, puedes controlar con un termómetro, este es que pones dentro de la carne. Igual, dependiendo de cada horno, los tiempos de cocción van a ser diferentes, ¿sí? Entonces, ya lo que es, cuando vamos a hacer a la parrilla, independiente que es carbón, eléctrica o gas, lo que vamos a hacer, si la pieza es entera, vamos a ponerla sobre el fuego, siempre fuego medio, ¿sí? Nunca ponemos fuego muy alto, nunca ponemos llama, siempre se hace sobre la brasa
y cuando esta brasa esté en temperatura mediana. ¿Cómo sabemos qué temperatura está mi fuego? Entonces, un truquito que os dejo que se puede hacer es, tú tienes la reja, vas a estar la parrilla, entonces vas a poner tu mano lo más cerca posible y vas a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si aguantas en esta posición es porque tu fuego está en la temperatura perfecta. Sin embargo, si pones la mano y cuando llegas al 3 ya se te quema, quiere decir que el fuego está muy fuerte. Entonces tienes que controlar el fuego. El gran secreto está en controlar el fuego. Bueno, entonces una vez que la pieza, el fuego está controlado y la picanha se va a la parrilla, entonces ¿cómo hacemos? La ponemos primero con la parte magra, ¿no? La parte sin la grasa para abajo. Entonces ahí la vamos a dejar que empiece la cocción, todo eso. Vamos a controlar el tiempo. Yo siempre hago, cuando una pieza tiene 1 kilo, yo calculo para servir la jugosa, yo pongo de 25 a 30 minutos de un costado. Y luego con esta pieza, ya adquirió el color y ya se hizo la cocción, vamos a voltearla y ahí sí empezaremos con el lado de la grasa. Muy importante, cuando tú pones el lado de la grasa para abajo, obviamente te va a gotear la grasa, porque la grasa va a derretir, entonces cuando gotee sobre la brasa, te va a chamuscar la llama. Entonces ahí es que tienes que cuidar para que no se te queme la carne. Bueno, y ahí el tiempo de cocción bajamos por la mitad. Entonces ya habíamos antes dicho 25-30 minutos, ahí vamos a dejar de aproximadamente 12 a 15 minutos. Bueno, entonces estos son unos tips, tienes que ensayar, tienes que probar, ¿sí? Y te aseguro que con eso vas a ejecutarla a la perfección, ¿sí? Si vas a hacerla troceado, vamos a coger la pieza, la tajamos entre 4, digamos, trozos, ¿sí? Así de altitos. Y ahí obviamente le vamos a poner sobre la parrilla yo diría que unos 10 minutos de cada lado y ahí hay que ensayar. Entonces vas echando ojito, vas a estar controlando tu fuego, vas mirando cómo te parece que va quedando, ¿vale? A la primera vez de pronto te da un poco de inseguridad, entonces no pasa nada, vas a hacer poco a poco y más con la experiencia, con el tiempo vas adquiriendo ahí todo esta, digamos, este expertise. Bueno, mucha gente también a veces me pregunta, ¿y la sal? ¿Cuándo la ponemos? ¿La salamos antes? ¿La salamos después? ¿No la salamos? No, es broma. Obviamente eso también es un gusto muy personal. Hay gente que prefiere antes, después, depende. A mí, a mi gusto, me da completamente igual. Yo como os doy otra vez el ejemplo, cuando es poca gente, pongo primero la carne y dejo la sal para finalizar al final. ¿Sí? Cuando es bastante gente, ¿qué hago? Pongo antes para evitar de que con la prisa o con la agitación o con los otros cortes que estén, uno puede olvidar o puede echar uno corte que ya estaba salado, volver a echar. Entonces yo siempre como regla hago de esta manera, pero obviamente eso también es a gusto, vuestra decisión, vosotros van a decidir como les parezca. Bueno, otro tip a la hora de cortar la carne, ¿sí? Antes de cortar, vamos a dejarla reposar un poquito sobre una superficie, ¿sí? De preferencia que no esté tan alejada del fuego para que no se enfríe. Entonces, si puedes sacarla de la parrilla y dejarla ahí más o menos muy cerquita, o aunque sea una bandejita que esté sobre un armarito o cualquier cosa que esté muy cerca para que evite que se enfríe, dejamos reposarla ahí de 1 a 2 minutos. Eso va a ayudar mucho para que los jugos vuelvan a penetrar entre las fibras y todo más, ¿vale? Si no tienes esta opción, no pasa nada. Es simplemente un consejo ahí para que te ayude a mejorar lo que es la calidad final del corte. Y muy importante también, saber en qué sentido vamos a cortar la carne, ¿sí? Entonces se recomienda que se corte siempre contra la fibra para ayudar a romper a la fibra, ¿sí? Entonces cuando rompemos la fibra, al masticar nos va a ser bastante más sencillo y placentero lo que es la masticación. Bueno, espero que este contenido haya sido de bastante ayuda para vosotros. Por favor, esté pendiente de que vamos a empezar a poner más contenidos, me imagino que semanalmente, entonces
para que puedan estar ahí al tanto de cuando llegue un nuevo contenido. Hay que poner la campanita y ping, 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 sabéis cómo es, ¿no? En vuestro canal ahí para que YouTube les notifique cuando llegue un nuevo contenido. Bueno, deseo a todos, a vosotros una buena semana y espero veros pronto aquí en el canal. Adiós.